En el marco de las afirmaciones que ha hecho el presidente sobre la Cumbre de las Américas, el día de hoy él destacó varios temas relevantes. Primero dijo él que la revolución no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para hacer más hombres a los hombres. Imagínense, claro que esos son los conceptos que se han tenido por varias décadas, siglos tal vez. Ahora se trata, cuando hablamos de hombres, de manera genérica es hombres y mujeres. Pero reitero, la revolución es un medio para hacer más hombres a los hombres, o sea, para mejorar a los hombres. Eso, cuando lo escuché, me vino a la mente una interpretación que hay sobre Teotihuacán, o un lugar cercano a Teotihuacán, donde decían que es el lugar donde los hombres se hacen dioses. ¿Qué significa que los hombres se hagan más hombres? Que mejoren sus cualidades éticas, morales, espirituales, etc. Es algo muy relevante. Dentro de eso también el presidente dijo: no hay nada más sagrado que los hombres, refiriéndose precisamente a la importancia que se debe dar a los hombres y evidentemente a las mujeres para desarrollar de manera integral todas sus facultades, sus actividades, ser mejores siempre en beneficio de la humanidad en su conjunto. Esto evidentemente es una filosofía humanocéntrica, es una filosofía centrada en el hombre. Es diferente de la filosofía del hombre, porque ahí trata al hombre nada más como algo desligado de la naturaleza. No, aquí el hombre está en el centro del pensamiento, en este caso del licenciado López Obrador. Por eso es una filosofía humanocéntrica, así como se pensaba que el Sol era el centro del universo, pues era una filosofía o una idea heliocéntrica, pero aquí es una filosofía humanocéntrica. Pero también podríamos decir que lo más sagrado, esto depende de las circunstancias en que uno esté tratando cualquier tema particular, también algo muy sagrado es la patria. O sea, lo más sagrado, podríamos decir, es la patria. Muchos héroes nacionales han dado la vida por la patria. También héroes latinoamericanos han dado la vida por la patria. Pero en ese tenor enmarcamos el hecho de que el presidente, con su posición muy firme de que no se va a permitir exclusiones y que se está abriendo una nueva época, una nueva era de la relación entre los países de América y del mundo en general, ha insistido en que no se puede excluir a ningún país de América para que acuda a la Cumbre de las Américas. Y eso ha tenido repercusiones importantes porque otros países hermanos empiezan a adoptar una posición similar a la que plantea el presidente de México, como es el caso, por ejemplo, y no podría esperarse menos, de Bolivia, que ha sufrido en carne propia también las intervenciones tanto de los norteamericanos como de la oligarquía boliviana en el derrocamiento y el golpe de Estado que le dieron a Evo Morales. Hay una gran sensibilidad del pueblo boliviano, pero también otros pueblos como Argentina, que sufrió la intervención más recientemente del Imperio Británico en las Islas Malvinas, o también Honduras, que también en el año 2009 sufrió un golpe de Estado Zelaya, y de ahí se vinieron gobiernos títeres al servicio de los norteamericanos, hasta hoy que está una mujer en la presidencia de Honduras. O también Ecuador, o sea, es una gama de países que evidentemente están poniendo en alto tanto el pensamiento de José Martí como el pensamiento de Simón Bolívar y el pensamiento de Juárez, que el presidente hoy hizo alusión a esa frase que todos conocemos, que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero vayamos más al fondo. ¿Por qué somos americanos? Porque hoy también el presidente puso una canción precisamente de los Tigres del Norte junto con Calle 13 sobre América. O sea, ¿por qué somos americanos? Bueno, pues ustedes recordarán que cuando vino la invasión de los españoles y en general de los europeos a estas tierras que llamaron el Nuevo Mundo, uno de los geógrafos e historiadores más famosos de ese tiempo recorrió las costas de buena parte del continente americano. Él se llamaba Américo Vespucio, y por esa cartografía, esos estudios geográficos que hizo, pues a este continente los europeos le pusieron el nombre de América.
Entonces este concepto de América ha enraizado mucho pues en el pensamiento, en el corazón, en la mente de millones de seres humanos que habitamos este continente. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo la lucha de independencia de México, la llamada Constitución de Apatzingán, fíjense que su nombre real no es ese, sino que José María Morelos y Pavón y otros independentistas elaboraron un gran documento que era como un antecedente a la liberación de los pueblos de América, y ese documento, que se conoce como Constitución de Apatzingán, realmente se llamaba Decreto Constitucional para la Independencia de la América Mexicana. O sea, es la América, ese concepto de América, somos americanos. Y también, de acuerdo a la canción que puso el presidente de la República, precisamente de los Tigres del Norte hace unos días, pues, o sea, somos más americanos, dice esa canción, que los que vienen del norte, que llegaron de Inglaterra, de Escocia, de Italia, a poblar la parte que hoy conocemos como los Estados Unidos de Norteamérica, o una parte, las 13 colonias, porque después pues, se llevaron a cabo una guerra de genocidio contra los Sioux, los Apaches, los Comanches, etc. Entonces, pero aún con eso, se ha ido formando una conciencia colectiva de los que vivimos en este continente, de que somos americanos. Entonces, si somos americanos, los cubanos, los venezolanos, los mexicanos, los norteamericanos, etc., esta cumbre de los países de América, pues no puede excluir a nadie, absolutamente a nadie, y menos a países que han dado una lucha de liberación muy importante, como por ejemplo Nicaragua, que está enraizada en la mente de los nicaragüenses, la lucha heroica que dio el general Sandino, el general de Hombres Libres, para expulsar a los norteamericanos de una invasión a Nicaragua. O menos Cuba, es Cuba, pues a los ojos de todo el planeta, ha decidido de manera autónoma construir un país con un régimen social propio de ellos, que es el socialismo. O sea, no puede excluirse a nadie simplemente porque tienen ideas que no son del gusto o del agrado de las grandes empresas transnacionales y de los prejuicios que se han gestado en este periodo neoliberal, se han reafianzado en la mente de algunos gobernantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso el presidente dice que no es momento de confrontación, que él tiene una relación de respeto mutuo muy importante con el presidente Joe Biden, y seguramente esta posición del presidente deberá ser entendida no como una afrenta, como lo piensan los grupos de la derecha conservadora, tanto de Estados Unidos como de México y de América Latina, sino simplemente como una nueva forma de relacionarnos entre los países de América, de toda América, para, como el presidente dice, tener ventajas competitivas sobre otras regiones del planeta. Tampoco es para enfrentarnos con otras regiones del planeta, pero sí para utilizar el enorme caudal de recursos económicos, humanos de este gran continente en beneficio de los pueblos de este gran continente. Entonces ahora sí podríamos decir América para los americanos y no América para los norteamericanos. Pero el presidente entonces dice que debemos acabar con esa relación que se ha impuesto desde hace más de 200 años, que es anacrónica, esa relación de dependencia y de subordinación a los Estados Unidos de Norteamérica ya debe acabar, porque las afrentas han sido enormes, muchísimas. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, Gregorio Seltzer llegó a documentar más de 8,000 intervenciones del gobierno norteamericano desde que se fundó como tal hasta el momento, en más de 8,000 intervenciones de distinta naturaleza. Entonces ya debe acabarse con esa política de intervencionismo, de subordinación y de que hay una potencia hegemónica que decide el destino de todos los demás países. Pues esta nueva era que se está abriendo en nuestro continente y en el mundo, indudablemente que alguien que está haciendo un aporte relevante y que en la práctica se está convirtiendo en un gran líder de esta parte del planeta, evidentemente que es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Pero si ha llegado a estos niveles, podríamos decir, como lo hemos comentado en otras ocasiones, como Newton, cuando le preguntaban por qué ha llegado tan alto,
dice, pues es porque he marchado sobre hombros de gigantes. Pues yo diría que el presidente de México está marchando sobre hombros de gigantes como es Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y otros grandes héroes nacionales, y que esto se está conectando con el pensamiento martiano en América Latina y también con el pensamiento de Simón Bolívar, pero también, como lo ha expresado el presidente mexicano, con el pensamiento de George Washington, que ya lo ha repetido varias veces, que no es posible que las naciones, que los países, sobre todo los poderosos, pues se aprovechen del infortunio de otras naciones. Entonces es momento de hermanamiento, dijo del presidente, de fraternidad universal y no de exclusiones de ninguna naturaleza. Pues si coincides con lo que platicamos, esperamos tu opinión en el Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día.